Bueno, muy buenas. Nosotros somos el grupo número 2 del laboratorio y el día de hoy vamos a exponer lo que es el complejo teniasis cisticercosis. Nuestro grupo está compuesto por la compañera Ana Paredes, Linda García, Catherine Madrid y mi persona, Alison Arteaga. Nuestra será la compañera Catherine Madrid. Si quiere, puede empezar, compañera. Hola. Nuestra introducción sobre el complejo de teniasis y cisticercosis. La teniasis y la cisticercosis ocasionada por la teniasolium y la tenia saginata son problemas que comúnmente lo vemos en donde prevalece la pobreza extrema, en áreas urbanas o rurales, no independientemente. Donde sea, siempre son infecciones por parásitos, son comunes. Donde se asocian las prácticas tradicionales de la crianza de cerdos, las malas condiciones sanitarias, como les comentaba, e higiénicas, la ignorancia y la pobreza. La cisticercosis se encuentra en África, Asia, que sabemos que son países de pobreza, de extrema pobreza, y en Latinoamérica, particularmente en México, Brasil, son los países que se informan con las frecuencias más altas de estas infecciones. Como objetivo general, dar a conocer información importante acerca del complejo de teniasis cisticercosis, objetivos específicos, determinar el agente etiológico del complejo de teniasis cisticercosis, identificar la vía de transmisión del parásito, y identificar el huésped definitivo del complejo de teniasis cisticercosis. Como un dato bien importante, en el 2010 la OMS añadió a una lista de enfermedades tropicales desatendidas lo que es la cisticercosis por teniasolium en una hoja de ruta con dos objetivos. Como primer objetivo, elaborar una estrategia validada para combatir y erradicar la teniasis cisticercosis por teniasolium y ampliar, como objetivo 2, las intervenciones para lograrlo estos objetivos de aquí a este año, ¿verdad? 2020. Aquí tenemos diferentes escenarios. Como observamos en la primera imagen, los cerdos, pues la crianza de cerdos en los hospitales, donde vemos que no hay una buena higiene, porque lo vemos que están hasta en los pasillos, ¿verdad? Y en lugares donde hay extrema pobreza, como lo observamos en la última imagen. Lo que es la morfología. Okay. En la primera imagen de izquierda a derecha encontramos lo que es la estructura de una tenia conocida ya en su estado adulto como solitaria. Vemos desde lo más angosto hasta los proglótides, que es la parte más, la parte más grande, son aplanados. La tenia solium tiene esos circulitos que vemos en las imágenes del centro. Son las ventosas, que estas se adhieren al intestino delgado para absorber. Por medio de las ventosas absorben todos los nutrientes. Conocemos cómo estas ventosas se encuentran en la cabeza o escólex. Y aquí en la parte derecha de la diapositiva vemos más detalladamente por el microscopio lo que es las ventosas, los proglótides inmaduros que están luego de la cabeza, sigue lo que es el cuello y ahí vamos a encontrar los proglótides inmaduros. Y pues sabemos que la tenia es hermafrodita, o sea, contiene los dos sexos, no necesita un macho para ser fecundada, ella solita puede generar sus huevos, autofecundarse, y pues aquí vemos el poro genital. La tenia solium en sus estadios, pues aquí vemos el huevo, es color café, tiene un embrión en la parte del centro, tiene una membrana bastante doble, y por aquí vemos ya los cisticercos en la piel del cerdo, es donde los vamos a encontrar y por donde nos vamos a consumir también cuando ingeramos esta carne.
Aquí lo vemos ya como son en el microscopio. Y bueno, aquí lo que les explicaba de las ventosas, ya en su estadio adulto, un gusano aplanado bastante largo que puede llegar hasta los 12 metros, imagínense. Aquí ya, como lo observamos en el microscopio, que podemos ver los proglótides, son esos cuadritos, aproximadamente miden 1 centímetro, y dentro de ellos se observa, vamos a observar los huevos, que son los que, ya los huevos en forma de cisticercos. Lo que es su ciclo, ok. El ciclo comienza con un ser humano que está infectado. Él hace sus necesidades fisiológicas al aire libre. Los huevos caen a la tierra, al agua, y entra un hospedero intermediario que puede ser una vaca o un cerdo. Si es cerdo, pues la enfermedad que va a producir va a ser la cisticercosis. En el humano, el cerdo se contamina, consume esos huevos, luego estos huevos dentro del cerdo se van hacia, más que todo, específicamente, perdón, hacia los músculos. Ahí se desarrolla lo que son los huevos, los céstodos, y luego estos céstodos, pues cuando ya el humano consume una carne mal cocida o cruda, entonces vuelve otra vez al humano, nosotros lo ingerimos, pasa por todo el gastro, al estómago, llega al estómago, al intestino delgado, y ya en el intestino delgado, pues toda la fase de incubación, si lo podemos decir así, de los huevos, explotan, salen las larvas, y ya estos los excretamos por el ano. Todo el desarrollo de la tenia, en este caso de la tenia solo, se hace dentro del ser humano, y pues es aquí cuando puede presentar algunos síntomas que son inespecíficos, pero con una mala suerte pueden huir eh, hacia el cerebro o el ojo, siempre y cuando hayamos interrumpido el ciclo, sin que llegue la presencia del hospedero intermediario. Entonces esto pasa así: cuando la persona que ya está infectada deposita hace sus necesidades fisiológicas al aire libre, caen los huevos a la tierra, y otro ser humano los toca con con las manos, luego se lleva, toca alimentos sin las manos limpias, entonces ahí estaremos interrumpiendo el ciclo de lo que es el parásito. Entrarían los huevos, los cestos, directamente otra vez al humano. Y entonces aquí, como ya no pasó por el hospedero intermediario, entonces se corta el tiempo de incubación y ya están los huevos otra vez directamente en el estómago del ser humano, y estos se dejan absorber por el intestino, pasan a la vía venosa, y de aquí es donde se los puede trasladar hacia el cerebro o los ojos. Entonces, ya como cortamos el tiempo de incubación, va a estallar el huevo para salir el embrión una vez que ya está hasta en el cerebro o en los ojos, que es donde se puede producir las dos enfermedades más graves, como lo es la neurocisticercosis, y en los ojos pues una ceguera total. Aquí, de manera de resumen, dice que el ciclo de vida, dice, no solo se ingiere por la carne de cerdo con cisticercosis, las larvas, o sea, los huevos, cruda o poco cocida. Después de la ingestión, los quistes de vagina se adhieren al intestino delgado por sus ecólisis y maduran para convertirse en tenias adultas, que esto tarda aproximadamente 2 meses. Las tenias adultas producen los proglótides, que eran los que les decía, la parte más aplanada y más grande al final a la terminación del parásito. Los proglótides se desprenden de la tenia y miran hacia el ano, o sea, ya en forma de huevos. Recordemos que los huevos están dentro de los proglótides. Tras desprenderse los proglótides, los huevos, que los huevos están dentro salen del huésped definitivo, o sea, nosotros, el humano, a través de las heces. Los cerdos o los seres humanos se infectan al ingerir los huevos embrionarios o proglótides, dependiendo de si va a ser una tenia solium o una tenia solium o una tenia saginata. Si es carne de res, si el hospedero intermediario es una vaca, entonces va a desarrollar en el ser humano una enfermedad por tenia, saginata. Y si es por cerdo, pues sería una solium
una tenia sólida. Una vez ingeridos los huevos, se incuban en el intestino y se liberan en las mucosferas que penetran en la pared intestinal, ¿verdad? Entonces aquí es cuando se va a reproducir la tenia saginata. El intestino los absorbe, lo que anteriormente les había explicado, y pasa a diseminarse a lo que es a nivel de cerebro y ojos, que son las patologías más graves. Las oncosferas se desplazan por el torrente sanguíneo, lo que les explicaba, hasta los músculos estriados del encéfalo, el hígado y otros órganos donde se convierten en cisticercos. En estos pacientes pueden producirse la cisticercosis. Transmisión, pues ya lo habíamos visto en el ciclo, la infección por Taenia solium se produce cuando las personas consumen carne infectada de cerdo o cruda poco cocinada, perdón. Los huevos de Taenia se excretan con las heces y pueden infectar a los cerdos. En el ser humano, la infección por Taenia solium causa síntomas inespecíficos. ¿Por qué inespecíficos? Porque son generalizados, pues no precisamente un dolor de estómago, un dolor de cabeza, se debe a una enfermedad por parásitos, en este caso de una tenia. Entonces son inespecíficos o comunes, ¿verdad? Se infecta por la ingestión de la carne del bovino en lo que es lo del contagio, o sea, el res o de porcino. En aguas contaminadas con heces, las personas, por ejemplo, en los lugares que no hay educación, hay una extrema pobreza, hacen sus necesidades fisiológicas al aire libre, en aguas, y luego estas aguas uno las utiliza para lavar los alimentos, y pues ahí pueden ir esos huevos con las larvas. Entonces la ingestión de los alimentos que hayan sido mal lavados, o estas aguas, perdón. Los métodos de diagnóstico, el diagnóstico clínico, el primordial, el examen de fondo en el ojo con un oftalmoscopio, que permite ver lesiones, y en ocasiones el cisticerco vivo moviéndose libremente. O sea, podemos observar el parásito moviéndose ahí, ¿verdad?, en el ojo. La cisticercosis subcutánea y la muscular puede identificarse mediante radiografías, palpación, extirpación quirúrgica del tumor y examen mediante compresión o histopatología. Eso quiere decir de que, por ejemplo, si nos infectamos por una tenia saginata, que es donde intervenimos el ciclo, estos huevos se pueden ir hacia el músculo de la persona y alojarse ahí, pero como todavía no es el momento preciso para que este huevo estalle y salga la larva, entonces se queda ahí y en el músculo como su hogar, por decirlo así, y hasta que ese huevo nunca va a estallar porque ya no pasó por todas las condiciones que necesitaba en su incubación. Entonces se va a quedar ahí hasta que ya sea viejito el huevo con su larva adentro. Ahí sí va a morir, pero antes de eso va a expirar unas toxinas que esas sí pueden ser graves para el ser humano y afectar diversos órganos, ¿verdad? Al igual que cuando se aloja en el cerebro, hasta saber en qué lugar preciso del cerebro va a ser lo que va a atacar, por ejemplo, el sistema nervioso central, bueno, los ojos, hasta respiratorias, epilepsias, que son muy importantes cuando ya lo tenemos a nivel de cerebro. Entonces, otro método por diagnóstico por imágenes, lo que conocemos como el TAC, tomografía axial computarizada y las resonancias magnéticas en la neurocisticercosis. Las técnicas serológicas que van siempre de la mano, ¿verdad?, en lo que es laboratorio clínico. Las manifestaciones clínicas, como les decía, son síntomas inespecíficos. La Taenia solium y la saginata se caracterizan generalmente por estos síntomas. Son leves en su mayoría y inespecíficos, que les decía, un dolor de estómago, de cabeza, las náuseas. Una vez que esta tenia se desarrolla en el intestino completamente, entonces van a empezar a presentarse esos síntomas. Como prevención, la administración masiva de medicamentos contra la teniasis, identificación y tratamiento de los casos de teniasis, por ejemplo, tener que sean de un acceso público los medicamentos de bajo costo para un fácil acceso, campañas para educar a las personas, a la población, sobre educación sanitaria, la higiene, con la inocuidad alimentaria, mejores en el saneamiento, ya en base a las autoridades de cada lugar, ¿verdad? Eso está a cargo de ellos, un saneamiento debido, y la mejora continua en los cerdos, o sea, un mejor control en esta cría de cerdos.
En lo que es el tratamiento, pues hay tratamientos prolongados con praziquantel, albendazol, además de un tratamiento sintomático con corticosteroides y antiepilépticos, que les comentaba de donde está a nivel de cerebro, entonces ocupamos estos antiepilépticos. Y en algunos otros casos tratamientos quirúrgicos, como cuando interrumpimos el ciclo, que los ingerimos directamente los huevos, entonces, y están en el músculo, la única forma de poderlos sacar y que estos no lleguen a envejecer ahí y liberen esas toxinas malignas para el ser humano, es por medio de tratamientos quirúrgicos, o sea, sacándolos directamente del músculo, ¿verdad? Los huevos como tal. La dosis y la duración del tratamiento pues son muy variables, ya que esto va a depender del estadio, del tamaño, de la localización, del número de huevos o de larvas que encontremos, si hay un edema inflamatorio que lo rodea, los signos y síntomas clínicos, etcétera, pues esto va a depender según el paciente y la complejidad de cuántos, más que todo del número de parásitos que encontremos, ¿verdad? Si son agudos o graves, pues todos los síntomas, la duración del tratamiento va a depender de todos estos factores. Como conclusiones, el complejo de teniasis cisticercosis, es un problema de salud pública debido a que tiene una alta prevalencia en lugares donde se asocian las prácticas tradicionales de crianza de cerdos, como ya lo hemos visto, las malas condiciones sanitarias e higiénicas, la ignorancia en general y la pobreza, ¿verdad? La falta de educación. Sería ignorancia en educación, ¿verdad? Por ello es de gran importancia tener un conocimiento de la vía de transmisión y del ciclo de este parásito para tomar a consideración que en conclusión, ¿verdad? Tenemos que tener una buena higiene con todo lo que vayamos a consumir. El agente etiológico, contestando algunos de nuestros objetivos, del complejo de Teniasis cisticercosis en Taenia solium es Taenia solium y Taenia saginata. La vía de transmisión de dicho parásito es vía oral, mediante la ingesta de carnes infectadas, tanto de res como de cerdo, sea cruda o mal cocinada. El ser humano es el único huésped definitivo que presenta la teniasis humana. Entonces, bueno, aquí está nuestra bibliografía. Y para concluir, de manera personal, sí, incitarlos a que, más que todo cuando pedimos esos cortes, ¿verdad? Cuando vamos a comer a un restaurante, 3/4, término medio, bien cocido. Ya después de esta explicación, yo creo que deberíamos de consumirlos bien cocidos, ¿verdad? Para no llenarnos de parásitos o bien tener una desparasitación cada 4 meses para así estarnos limpiando el organismo. Y esto ha sido todo. Muchísimas gracias por su atención y espero que hayan comprendido. Gracias.